para expresar números muy grandes o números muy pequeños, ¿verdad? Y siempre va a tener esta forma. Un número entre 1 y 9 y una potencia de base 10 elevada a un exponente ya sea positivo o negativo. Acá pues podemos tener 1.5, 3.45, etcétera. No específicamente un número entero, sino que puede ser con decimales. Bueno, dudas con la notación científica en términos generales. ¿Qué es? ¿Cómo va a estar formado? ¿Dudas? ¿No? Bueno, empecemos entonces. Dice, escriba 50,000 en notación científica. Entonces, como bien decía Andrés, la idea es reducir o escribir de forma reducida una operación o una cantidad muy grande o muy pequeña. En este caso, 50,000. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es correr el punto decimal. Como acá aparentemente no existe el punto decimal. Entonces, quiere decir que ese punto decimal está al final, ¿sí?, del número. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde lo vamos a correr? Hasta que tengamos un número que sea entre 1 y 9, porque esa es la regla de la notación científica, ¿verdad? Lo vamos a correr, en este caso, 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 veces, ¿verdad? Entonces, va a quedar 5. Ese va a ser nuestro número por 10. Y el exponente va a ser el número de veces que yo corrí el punto decimal. ¿Cuántas veces lo corrí? ¿Cuántas veces dije que lo voy a correr? 4. 4. Entonces el exponente va a ser 4. ¿Sí? Entonces 50,000 se puede escribir como 5 por 10 a la 4. ¿Sí? 5 por 10 a la 4. Ese sería el número escrito en notación científica. En este caso, el exponente es positivo porque el número es muy grande, ¿verdad? Bueno, no tan grande, ¿verdad? Pero 50,000 ya es un número grande. ¿Dudas? No, profe. ¿Dudas? Bueno, ¿quién me dice entonces cómo escribo esta cantidad en notación científica? A ver, ¿cómo escribo esa cantidad en notación científica? A ver, alguien que me diga voluntariamente. Es 7 por 10 elevado a 5. Dice 7 por 10 a la 5. ¿Qué dicen los demás? A ver qué dice Melanie Monterroso. Que está correcto porque igual a mí me salió lo mismo. ¿Sí? A ver, Denis, ¿qué dice? ¿Lo mismo? ¿O será algo diferente? ¿Qué dice usted? Mira lo mismo, profe. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el punto decimal lo corrimos 5 veces. 700,000. Entonces se puede escribir como 7 por 10 a la 5, ¿verdad? Lo que acabamos de ver es cómo escribir de notación normal, por decirlo así, que se le llama notación estándar, a notación científica. Ahora veamos el proceso inverso, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos dice, siempre con exponente positivo hasta el momento. Tenemos un número escrito en notación científica. Y tenemos
escribirlo en notación estándar o en forma estándar, en forma normal, por decirlo así. Entonces, veamos, el número dice que es 5.356. Como lo vamos a escribir en notación normal, en lugar de correr el punto de derecha a izquierda, lo vamos a correr de izquierda a derecha. ¿Cuántas veces? 6, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos 5.356 y lo vamos a correr 6 veces de tal manera que quede hasta un extremo. 1, 2, 3. Como ya no alcanza, vamos a agregar ceros. Agrego 1, 4. Necesito otro, 5 y necesito otro, 6. Allá lo corrí hasta el final 6 veces, que era lo que necesitaba, ¿verdad? Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría el número? Ya escrito en notación normal. 5 millones. Profe, ¿Manda? dice que sí se mira en la pantalla, pero usted escribió en la pantalla, ¿no? Sí, por eso les preguntaba, ¿no aparece? No, no aparece. Ah, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces les decía, para realizar el proceso inverso de notación científica a decimal o estándar, en lugar de correr el punto decimal hacia allá, lo vamos a correr hacia la derecha, de izquierda a derecha. Entonces el punto decimal está aquí. ¿Cuántas veces lo vamos a correr? 6 veces, porque el exponente es el que nos indica cuántas veces lo vamos a correr. Entonces 1, 2, 3. Como no alcanza, coloco ceros. 4, 5 y 6. ¿Sí? 5 y 6. ¿Por qué coloco ceros? Porque no alcanza, ¿verdad? Entonces el número en sí era 5.356.000. Otra técnica que podemos utilizar para no estar viendo cómo correr el número, bueno, como el exponente es 6, quiere decir que yo voy a agregar 6 ceros al número, ¿sí? Pero de esos 6 ceros ya tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. Entonces solo agrego los 3 faltantes, ¿verdad? Si el exponente hubiera sido 8, agrego 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo 3 de ellos, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces el número 5.356 por 10 a la 6 es 5.356.000. Estamos escribiendo entonces ahora de notación científica
a notación estándar, ¿verdad? ¿Dudas? No. Veamos, ¿qué número será este entonces? Bueno, es el mismo. Ahora aquí, este. ¿Qué número será este? ¿O cómo lo puedo escribir en notación científica? Recuerden que dijimos que la base del número tenía que ser entre 1 y 9. Entonces, en este caso, este número es 0. Y si lo corro más para allá, igual me va a querer seguir quedando 0. Entonces, en este caso, lo tengo que correr de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Qué, profe? ¿Toda? 7 por 10, 3, no sé cómo se dice. Ajá, 7 por Por 10, 10 y 3 arriba. pero negativo, ¿verdad? Negativo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora negativo? Porque son números pequeños. 0.007 es un número pequeño. Y porque también ahora corrimos el punto decimal de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, siempre que lo corramos de izquierda a derecha va a ser negativo el punto. ¿Cómo nos quedaría esto entonces? A ver, ¿quién dice? 7 por 10. Por 10 4. elevado a menos 5. Menos, menos, ¿Menos cuánto? ¿Menos 5 o menos 4? A ver. menos 4. Menos 5. Vamos, ¿cuántas veces se corre el punto? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Menos 5. 7 por 10 a la menos 5. Correcto. Bueno, los demás que no están participando, ¿qué pasa? ¿Cómo nos quedaría este entonces? $977 por 10 menos 5. Elevado a la menos 5. ¿Seguro? Yo digo. Recuerden que el número solo puede ser entre 1 y 9. Entonces 1, 2, 3, 4. Si yo lo dejo aquí, me queda 97. Si lo corro una vez, 977. Y ese número es mayor a 9, ¿verdad? Entonces, como solo puede ser entre 1 y 9, entonces lo vamos a dejar como 9.77 por 10 a la cuánto. A la menos cuánto, a ver. A menos 3, no. A la menos 3, correcto. Es el número de veces que se corrió el punto decimal. 9.77 por 10 a la menos 3. ¿Por qué no lo corro más? Porque el número solo puede ser entre 1 y 9. ¿Verdad? Bueno. Ahora veamos cómo convertir siempre de notación científica a estándar, pero con exponente negativo. En el caso anterior, recuerden que, por ejemplo, si hubiéramos tenido 3.6 por 10 a la 5. Entonces lo que hacíamos era escribir el número y agregar el número de ceros, les dije, ¿verdad? En este caso tengo que agregar 5 ceros, pero de estos ya tengo 1. Entonces ya solo agrego 4.
Eso cuando el exponente es positivo. En este caso, como el exponente es negativo, los ceros van a ir antes del número, ¿verdad? No después. Cuando es positivo van después. Cuando es negativo van antes. Entonces en este caso escribo mis 5 ceros y escribo el número. Y el punto decimal lo escribo en medio de los primeros dos. ¿Sí? ¿Por qué no tomo en cuenta estos tres? Porque esos tres están después del punto decimal. Entonces no me sirven. ¿Sí? En cambio, si fuera positivo, ahí sí los tomo en cuenta porque los ceros van después. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con esto. ¿No puede volver a explicar, profe? Sí, ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Bien, veamos otro entonces. Por ejemplo, este, ¿verdad? 1.58 por 10 a la menos 5. Les decía que si el exponente es positivo, por ejemplo, si tuviéramos 1.58 por 10 a la 5. Entonces, los ceros que debemos de agregar van después del número, ¿verdad? Entonces, yo agregaría el número y tengo que agregar 5 ceros. Pero de esos 5 ceros ya tengo 2. Entonces, solo agrego 3. ¿Sí? Eso es cuando es positivo, ¿verdad? Los ceros van después del número. Ahora, como aquí es negativo, los ceros van a ir antes del número. Entonces es sencillo. Escribo la cantidad de ceros que el exponente me diga. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego escribo el número sin punto decimal. ¿Y el punto dónde lo coloco? Lo voy a colocar en medio de los primeros dos. ¿Sí? En medio de los primeros dos. ¿Para qué? Convertir de notación científica a notación estándar. Les repito, escribo la cantidad de ceros que el exponente me diga antes del número. Y escribo el número y el punto decimal siempre va a ir aquí, en medio de los primeros dos. Y cuando el exponente sea negativo. Cuando el exponente es positivo, la cantidad no lleva punto decimal. ¿Sí? No sé si estamos claros ahí o alguien tiene alguna duda, puede preguntar. No, profe. Ya, gracias. Los demás, todo claro o todo turbio. Sí, profe. Bueno, continuemos pues. A ver qué más. Dice convertir entre notación científica y notación estándar en situaciones del mundo real. A ver, por favor, Juan José Urbina. Leamos el inciso A, solo leámoslo. Cierta solución tiene una concentración concentración de iones de hidrógeno de 0.0000448 moles para litro. Escribir este número en notación científica.
Bien, gracias, José. Entonces, una solución, cuando hablamos de una solución, puede ser una solución química, ¿verdad? En este caso dice que tiene iones de hidrógeno y tiene esta cantidad, que es 0.0000448 moles por litro. Y nos están pidiendo escribir esa cantidad en notación científica. ¿Cómo nos quedaría esa cantidad en notación científica? A ver. 4.48 por 10 menos 6. Por 10 a la menos 6. Correcto, ¿verdad? Ahora le damos la siguiente. Denis, le damos el inciso B. Está bien, profe, ahorita lo leo. Solo déjeme vibrar lo que no mucho leo bien. Inciso B. Sí, por favor. Un brachiosaurio puede pesar hasta 4.7 por 10. Ay, profe, se me olvidó por 10. A la 4. 10 a la cuarta kilogramos. Escribir este número en anotación estándar. Bien, gracias, Denis. Bueno, entonces tenemos el Ay, peso de un branquiosaurio. Y nos piden escribir ese número en notación estándar. ¿Cómo nos quedaría ese número en notación estándar? ¿Cuántos ceros tengo que agregar? 4, no, solo 3, 4, pero de estos 4 470.000. ya tengo uno, ¿verdad? Entonces solo agrego 3. Entonces quiere decir que ese branquiosaurio pesa 47.000 kilogramos, ¿verdad? Ya escrito en notación estándar, que es lo mismo que ahí tiene, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? Pregunten. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Bueno, otras par de situaciones. A ver, Samantha, leamos el inciso A. La superficie total de América del Sur es aproximadamente 17 esa cantidad kilómetros cuadrados. Esto es un número en notación científica. Muy bien. ¿Qué número es ese? A ver. 17.800.000. ¿Cómo nos quedaría en notación científica? ¿Quién nos podría decir? ¿Cómo lo convierto en notación científica? A ver, Melanie Santos, ¿cómo nos quedaría en notación científica? Como 1.78 a la 5. Por 10. ¿Será que a las 5? ¿Qué dicen los demás? Ahí vamos bien. Solo el Es a las exponente 7, profe. a las 7, correcto. Sí. Contemos cuántas veces se corre el punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hasta llegar a 1.78. Muy bien, leamos la siguiente situación, Emilio. La señal de cierto satélite toma aproximadamente 9.2 por 10 menos 2 segundos en alcanzar la Tierra. Escribir este número en notación estándar. Bien, gracias. Son muy pocos segundos, ¿verdad? Por eso es necesario escribirlo en notación científica. Pero ¿cómo escribiríamos ese 9.2 por 10 a la menos 2 en notación estándar? ¿Sí? 0.092. 0.092. 0.92, ¿verdad?
Solo agrego 2 ceros antes del número. ¿Cómo sé eso? El exponente, ¿verdad? El exponente es el que me indica cuántos ceros. Bueno, continuemos. Tenemos otro par de situaciones acá. Giovanni, leamos el inciso A, Giovanni. La señal de ciertos satélites toma aproximadamente 1.3 por 10 menos 3 segundos en alcanzar la Tierra. Escribir ese número en la notación estándar. Vimos primero el B, pero está bien. Gracias, Giovanni. ¿Cómo nos quedaría entonces este 1.3 por 10 a la menos 3 en notación estándar? 0.003. 0.0013, ¿verdad? Agrego 3 ceros antes del número. ¿Quién me indica eso? El exponente, ¿verdad? Bueno, leamos el inciso A, Melanie Monterroso. La superficie total de Sudáfrica es aproximadamente 1.220.000 kilómetros cuadrados. Escribir este número en notación científica. Gracias, Melanie. ¿Cómo nos quedaría este número en notación científica? A ver, Denis. ¿Cómo lo escribimos en notación científica? 220.000. Denis, creo que no está. A ver, ¿quién me dice voluntariamente? 1.22 por 10 elevado a la 6. 1.22 por 10 a la 6. Correcto, ¿verdad? En notación científica. Bueno. Y por último, vamos a ver cómo estimar números utilizando notación científica. ¿Se recuerdan que ya habíamos hablado o anteriormente ya habíamos utilizado el concepto de estimación? A ver, Melanie Santos, dígame, ¿qué es una estimación? Melanie Santos, ¿estará por ahí? ¿Es una aproximación, profe? Ajá, es dar un número o un valor estimado, ¿verdad? Que se acerque a, no un número exacto, sino un número que se aproxime. Muy bien, Melanie, gracias. Entonces dice, para cada parte abajo estimar el número utilizando notación científica. Escribe la respuesta como un dígito único, multiplicado por una potencia de base 10. Entonces el inciso A dice, en un reciente censo, la población de un país es de 8.962.400. Bueno, ¿cómo escribiríamos ese número en notación científica? ¿Cómo nos quedaría? 8.9 por 10 elevado a la 5. ¿Será que 5? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? 8.9 por 10 a la 6. Pero vean, dice que hay que escribir el número escrito como un único dígito. Es decir, no puede llevar decimales, sino que solo tiene que ser un número.
Entonces vamos a aproximar, por eso es que se llama estimación, porque es aproximado. Entonces recuerden que las propiedades de la aproximación, si el número es 5 o mayor a 5, aproxima. Y si el número es menor a 5, se queda en el número que está. En este caso, como es mayor a 5, va a aproximar a 9 por 10 a la 6. ¿Sí? Aplicando la aproximación. ¿Por qué? Porque es 9. ¿Verdad? Bueno, veamos la otra situación. Dice, la señal procedente de un determinado satélite tarda 0.048837 segundos en llegar a la Tierra. Muchísimo menos que un segundo, ¿verdad? Estimado utilizando notación científica. ¿Cómo nos quedaría en notación científica escrito este número? A ver, ¿cómo nos quedaría? 4.8 por 10 a la menos 2, porque estamos corriendo el punto ahora hacia la derecha, ¿verdad? Pero como estamos estimando, tenemos que ver si aproxima o no este número. Entonces, como es 8, sí aproxima. Entonces nos va a quedar como 5 por 10 a la menos 2. Únicamente aproxima cuando es 5 o mayor a 5. ¿Sí? Bueno, ¿dudas con esta? No, profe. ¿Seguros? Todo se basa en la notación científica, ¿verdad? Veamos esta situación. Si se termina el tiempo, tienen que volver a ingresar, por favor, solo para finalizar. Si se llegara a terminar. A ver, Vicente. Leamos la primera situación, Vicente. La masa de la semilla era 0.00055.369 gramos. Muy bien. ¿Cómo escribimos ese número en notación científica? 5.3 por 10 elevada a la menos 5. Muy bien. ¿Será que aproxima?